Cuando una persona dice, ya no me molesta el ruido o ya me acostumbré, lo que realmente sucede es que el cerebro se habitúa al ruido, pero no los oídos. Ya no escuchar el ruido no es adaptación, es pérdida temporal de sensibilidad. Tu sistema nervioso se acostumbra y deja de percibirlo como molesto, pero las células del oído siguen recibiendo el mismo daño y esto puede ser muy peligroso. Hola, yo soy la doctora Ashley Esonovit. Bienvenido a un video más. En este video hablaremos sobre varios mitos relacionados con el ruido y sus posibles consecuencias en tu audición. El día de hoy tenemos a la doctora Samara. Ella tiene una maestría en trabajo laboral y vamos a estar platicando sobre algunos mitos que hemos escuchado en nuestras, ya sea en la consulta, en nuestras carreras, sobre el ruido laboral y la pérdida de audición. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias. Aquí estamos platicando sobre estas situaciones muy comunes en la consulta. Siempre, ¿verdad? Y más tú que, te dedicas a todo esto de ruido siempre laboral. Sí, o sea, y más por la cuestión de los pacientes, o sea, de que tienden a preguntar mucho, o inclusive cuando en los recorridos va uno caminando y ves muchas situaciones que dices, no, o sea, es imposible que puedan estar sucediendo o están pasando. Claro. Oye, ¿y cuáles algunos de los mitos que has tú escuchado más? Yo te daré los que yo he escuchado en mi consulta, pero tú, ¿cuáles has escuchado como más repetidos? Uno muy frecuente es esta cuestión de que no, pues es que no me pongo los tapones, pero ¿por qué no se ponen? De todas maneras me voy a quedar sordo porque mi papá se quedó sordo. Como el componente genética, ¿no? Ajá. Sí, elaborando un poquito con esto, se cree que porque tengo algún tipo de genética o predisposición genética como en este caso la hipoacusia, me voy a quedar sordo, ¿no? Y realmente, sobre todo con ruido, hay gente que sí es más susceptible, porque recordemos que todo el mundo tenemos umbrales pues diferentes hasta la molestia del dolor por ruido y muchas cosas, pero no necesariamente que mi papá haya tenido, yo lo voy a tener, ¿no? Entonces, por eso, sobre todo en este tema de ruido que es tan prevenible, si yo me puedo poner la protección, pues puedo disminuir mi riesgo casi al 100%, ¿no? Y si me los pongo mal o no me los pongo, pues ese riesgo pasa a ser solo disminuido 10%. Entonces, sí es uno de los que también me ha pasado, de que, pues de todos modos, mi papá o mi mamá o mi tía, y seguramente yo también, y aún así podemos evitar muchas de estas cosas. Sí, o sea, que independientemente de eso, o sea, ya, si tienes antecedentes o no tienes antecedentes, te tienes que cuidar. Ajá. Sí, mucha gente piensa que no, ¿verdad? Bueno, yo de los que me acuerdo que he visto muchísimo más en la consulta es que me llegó justo un paciente hace poquito y me dijo, no, pues es que antes sí me molestaba y como que hasta me dolía la cabeza o salía con un zumbido del trabajo, pero ya no, o sea, como que ya me acostumbré y entonces yo creo que ya no me está afectando. Y pues eso es totalmente falso, ¿no? O sea, el ruido, o más bien nuestro sistema nervioso se acostumbra a ciertas cosas, como en este caso el ruido, y que ya no lo escuche o que ya no me moleste, no quiere decir que no se siga dando el daño en mi oído interno. La cuestión adaptativa, ¿no? Que pasa en muchísimas otras situaciones también, como la hipertensión, de que de repente, o sea, se sube o traen los niveles súper altos y no perciben esta... Porque no me siento mal. Porque no me siento mal, exactamente. Una frase muy común también. Sí. Es que no me siento mal. Pues acá digo, o sea, sí, con los oídos igual, que no, pues el zumbido ya se me quita. O me dura un ratito y luego se me quita y no sabemos que eso eventualmente, pues se hace permanente y no es normal acostumbrarme o normalizar esas cosas, ¿no? Sí, está cañón. Otro que he escuchado mucho en mi consulta, que me dicen de que, pero es que yo no tengo ese riesgo porque no estoy en fábrica. O, por ejemplo, trabajo en una fábrica, pero yo soy administrativo. Pero no vemos que el administrativo está al ladito de la máquina que está haciendo el ruido o estas cosas y pensamos que solo por estar en una expuesto, cierta o sea, muy área, cerca, ¿no? Exactamente, que no nos va a pasar. Y eso también es muy falso.
Sí, o sea, porque independientemente y no solamente, como dices, o sea, no solamente en máquinas, o sea, como platicábamos hace ratito de que las cuestiones estas de los entrenadores, los restaurantes o cualquier situación en donde estén muy elevados inclusive hasta los choferes de los que manejan que están mucho expuestos en el tráfico, o sea, ellos también es un factor de riesgo por ruido. Sí, con ellos lo que yo he visto mucho es que tengo mucha gente que es chofer de algún tipo de tráiler, ¿no? Entonces son ruidos muy fuertes y, por ejemplo, llevan la ventana abierta y tienen el ruido aquí súper constante todo el tiempo y llegan siempre con afectación en ese oído particular, ¿no? O empiezan con ese y eventualmente tienen problema en el otro, pero como que estas cosas, y pues obviamente ellos nunca se acostumbran a ponerse algún tapón o a subir la ventana simplemente para que no esté como que el aire ahí tan estruendoso en su oído. Entonces sí, también es importante saber que no solo si estás en planta o si estás en estos lugares, ¿no? Y que no solo es con un ruido muy bajito, también puede ser un solo ruido muy fuerte, que tú me decías el otro día. Sí, de que solamente cuando es un ruido constante es cuando se ponen el equipo, o sea, pero mientras están de que haciendo, o sea, pegando con un martillo sonidos metálicos, o sea, nadie los trae, pero pues también es una afectación, o sea, también están expuestos. Sí, yo tuve, que es mi tía, mi paciente, ella fue de viaje normal, y entonces estaba en el Vaticano y ella estaba viendo como presenciando algún tipo de batalla con un cañonazo y entonces regresó con un zumbido, ¿no? Y ella me decía, es que tengo un zumbido, tal, la revisamos y pues justo tuvo un trauma acústico en su oído izquierdo solo de un solo evento. Entonces, pues sí es importante saber que no es necesario estar en contacto siempre con ruido. Puede haber varios ruidos, uno o varios, que te pueden afectar la audición. Otro muy común también de que traen así colgados el equipo y lo manipulan sin aseo o inclusive ese mismo, o sea, toda la semana o hasta que no les recambian, no se hace un aseo o una limpieza. Ahí, por ejemplo, las infecciones también pueden dejar a una persona sin audición. Sí, sobre todo porque luego la gente no se los trata luego, ¿no? Una infección como cualquiera es súper, la puedes controlar, es súper manejable, pero sí tienes que ir a que te revisen. Y también, o sea, pues sí tienes que estar limpiando, saber que tenemos que estar limpiando nuestra protección, porque sí la gente las pone en todos lados y luego las manipula y se las vuelve a poner y las infecciones a largo plazo mal tratadas nos pueden dar problemas de audición. Aparte de que mientras tenemos la infección, pues tenemos el oído lleno, está inflamado, ¿no? Entonces no escucho tan bien. Entonces, bueno, es una serie de cosas, pero sí es importante indicar o saber que tengo que estar o cambiando mi protección cada cierto tiempo o dándole aseo, porque sí es... Luego hay muchas infecciones por esas razones. Sí, muy común, la verdad, sí, en la consulta. Pues bueno, esos son los mitos que más frecuentemente hemos tenido en nuestra consulta y creo que es importante darles un poquito de claridad a que sí, que es realmente sí un mito y que es algo falso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguno que hayan escuchado o que ustedes piensen de que yo no voy a tener pérdida de audición por esta razón, pues escríbanos y nosotros con mucho gusto podemos hacer otro video sobre todas estas preguntas. La conclusión, yo creo, de todo esto que platicamos es, primero, que el ruido nos da o puede causar daño irreversible de nuestra audición, pero creo que lo más valioso con lo que nos tenemos que quedar es que se puede prevenir, o sea, es 100% prevenible. Entonces, no dejemos de usar nuestra protección, no dejemos de limpiar nuestra protección, hay que hacernos estudios. Pues yo siempre recomiendo una vez por año, sobre todo si estás en este ambiente, porque uno ve, o más bien no vemos la audición como algo tan importante y después cuando no la tenemos, pues tenemos un montón de cosas en contra. Entonces,
revisen sus oídos, una audiometría cada año a tiempo es mejor que luego ya tener el problema. Y les voy a dejar aquí la información de la doctora Samara. Si nos quieres dejar un número o tus redes sociales para que te sigan, igual y mucha gente va a salir con alguna pregunta sobre este tema o sobre algunos otros que luego podemos ir abordando. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Y mis redes son SAAMB, o sea, se escribe como Sam BLN. Ahorita se las dejamos aquí abajo. Sí, eso. Muy bien, pues síganla y cualquier cosa, nos vemos en otro video.